En un adormecido pueblo de Jalisco, una decidida mecánica llamada Ana Rodríguez comenzó a restaurar una vieja bomba de bomberos que había estado abandonada por más de 50 años. Sin fanfarria, sin expectativas, solo una promesa de honrar la memoria de su abuelo. Pero enterrado bajo capas de óxido, Ana descubrió más que tuercas y cables rotos. Desenterró una escalofriante conspiración del pueblo, largamente sepultada en el silencio. Esta emotiva historia de cómo las manos de una mujer trajeron la historia y la justicia de vuelta a la vida, se quedará contigo mucho después de que las sirenas se desvanezcan. Pero antes de sumergirnos, dinos desde dónde nos miras. Nos encanta ver a nuestra familia global en los comentarios. Empecemos. Ana Rodríguez siempre había creído en las segundas oportunidades. Las máquinas, las personas, incluso los pueblos. A sus 39 años, había hecho su tranquilo hogar en Río Tranquilo, un pequeño y soñoliento pueblo en las tierras altas de Jalisco, donde los inviernos eran largos y los vecinos aún llevaban platillos de comida casera cuando alguien fallecía. Trabajaba sola en un granero reconvertido justo al lado de la carretera Federal 15. Sus overoles permanentemente manchados de grasa y óxido, y sus manos ásperas por años de devolver la vida a motores olvidados. La gente de Río Tranquilo la llamaba la mujer de las manos mágicas, no por burla, sino por admiración. Podía devolver el aliento a cualquier cosa, desde un Chevy del 57 hasta una desmalezadora averiada. Pero Ana nunca se vio a sí misma como especial, solo como alguien que encontraba paz al arreglar lo que otros desechaban. El granero había pertenecido a su abuelo, un bombero retirado que le dejó más que herramientas e historias. Le dejó un propósito, y detrás del granero, semienterrado bajo décadas de hojas de pino y silencio, yacía el esqueleto de una vieja bomba de bomberos, una American LaFrance de 1960, oxidada hasta los huesos. Su pintura roja, desvanecida en el recuerdo. Nadie la había tocado en más de 50 años, hasta que Ana lo hizo. La mañana en que decidió restaurarla, Ana no se sintió como una mujer entrando en la historia. Solo sintió frío. Era principios de octubre, y la escarcha se aferraba a la hierba como un susurro del invierno. La bomba de bomberos estaba allí, silenciosa como siempre, su cromo opaco y su parabrisas fracturado como la memoria de un anciano. Pasó la mano por el capó. «A ver si te podemos despertar», murmuró. No fue un capricho. Fue una promesa hecha mucho tiempo atrás a su abuelo, quien solía sentarla en sus rodillas y contarle historias de los incendios que combatió y las vidas que salvó en ese mismo camión. La gente del pueblo lo había olvidado. Los registros de la ciudad ni siquiera lo mostraban como existente, pero él lo había llamado la Dama Roja, y para Ana era más que metal y tornillos. Era un legado. La restauración comenzó como todas las demás, lenta, dolorosa, un tornillo a la vez. Sacó el motor, limpió los nidos de ratones y avispas, lijó capas de óxido hasta que le dolieron los brazos. Cada noche se desplomaba en la cama con el olor a metal y sudor en el cabello, pero algo en esa bomba de bomberos se sentía diferente, como si quisiera volver a la vida. Los vecinos pasaban, a veces ancianos, la mayoría ofreciendo anécdotas medio recordadas o fotos olvidadas. Sonreían al verla trabajar, pero siempre había una cierta tensión detrás de sus ojos, como si supieran más de lo que dejaban ver. Una tarde, mientras Ana sacaba el asiento delantero destrozado, un anciano llamado don Genaro se apoyó en la cerca y murmuró: «Me sorprende que te estés metiendo con eso». Ella se limpió la frente. «¿Por qué?». No respondió de inmediato. Solo se quedó mirando la bomba de bomberos, con una expresión ilegible. «Esa bomba vio cosas que no debía», dijo. «Cosas que es mejor dejar enterradas». Luego se dio la vuelta y se marchó. Esa noche, Ana no pudo dormir. Se sentó junto al fuego en su sala, un viejo álbum de fotos extendido sobre su regazo. Fotos en blanco y negro descoloridas de su abuelo y su compañía de bomberos. Pasó a una página que no había mirado en años. Allí,
Debajo de una imagen granulada del equipo de bomberos de pie, orgullosamente frente a la Dama Roja, había un recorte de periódico que no recordaba haber visto nunca. El titular decía: «Trágico incendio destruye el salón comunitario El Sauce. Causa indeterminada». Fecha: 12 de noviembre de 1973. El nombre de su abuelo se mencionaba en la nota, también la bomba de bomberos. Pero lo que la heló fue una sola frase enterrada profundamente en el artículo. Se informó que la respuesta de los bomberos se retrasó debido a una falla del equipo. Ana frunció el ceño. Su abuelo nunca había mencionado eso, en todas sus historias. ¿Y esa? Había hablado de Sifi. Las tasirak peselartitas. El pero nunca dijo nada sobre que la bomba de bomberos fallara. ¿Por qué omitiría eso? Llevó el recorte al granero a la mañana siguiente. El sol aún no había salido, y la escarcha nuevamente besaba el suelo. Subió a la cabina del camión, linterna en mano, y examinó el tablero, más específicamente, el panel de fusibles escondido debajo. Había cables adicionales deshilachados y derretidos, y un recorte cuadrado detrás de donde debería haber estado la radio. Ana quitó cuidadosamente el panel y metió los dedos. Rozó algo afilado y metálico. Lo sacó. Era una vieja cinta de audio etiquetada con marcador descolorido. 12 Nov 1973, canal de despacho. Su pulso se aceleró. No poseía un reproductor para cintas como esa, pero conocía a alguien que sí. Un viejo radioaficionado llamado Don Raúl, que vivía a 2 calles, y una vez se había ofrecido a Saet a arreglar sus walkie-talkies cuando era niña. Le llevó la cinta esa tarde, bajo el pretexto de la curiosidad. Cuando él la puso, ninguno de los dos habló durante casi 5 minutos. La cinta capturó el caos, voces gritando, charlas de radio superpuestas, y luego silencio, estática. La voz de una mujer entró, temblorosa, en pánico. Era de despacho. Su voz repetía: «Me dijeron que no enviara los camiones. Dijeron que no era nuestro asunto». Luego otra voz intervino, severa y fría. «Esto está por encima de tu autorización. No registres esto. No vuelvas ya a hablar de qué. Esto». La cinta terminó allí. Don Raúl se reclinó en su silla, el rostro pálido. «¿Dónde dices que encontraste esto?» Ana no respondió. No pudo. Algo terrible había sucedido esa noche. Algo que había estado enterrado durante décadas, intencionalmente. La bomba de bomberos no se había averiado. Había sido detenida. Su abuelo nunca había dicho una palabra. ¿Por qué estaba protegiendo a alguien? ¿O también lo habían silenciado a él? Miró por la ventana al granero, donde la Dama Roja ahora estaba con neumáticos nuevos y un capó repintado. La restauración ya no era solo mecánica. Era personal. La bomba de bomberos había guardado un secreto durante medio siglo. Y ahora Ana lo había tocado. No tenía idea de a dónde la llevaría el rastro, pero sabía una cosa con certeza. Río Tranquilo tenía una historia que nunca debió ser desenterrada, y ella acababa de abrirla. La noche después de escuchar la cinta, Ana no durmió. Yacía despierta mirando el techo, agrietado de su vieja granja, el sonido de la voz de la despachadora repitiéndose una y otra vez en su mente. Me dijeron que no enviara los camiones. ¿Quiénes eran ellos? ¿Qué departamento de bomberos, especialmente en un pueblo tan unido como Río Tranquilo, ignoraría una llamada de auxilio a menos que alguien tuviera algo que ocultar? A la mañana siguiente, no fue directamente al granero. Condujo por la escuela donde su sobrina asiste a 2º grado, pasó por el centro comunitario, pasó por las ruinas de lo que solía ser el Salón Comunitario El Sauce,
el mismo lugar que el periódico decía que se había incendiado en 1973. Todo lo que quedaba ahora era una cimentación de piedra y una asta de bandera oxidada inclinada como un marcador de tumba olvidado. Ana estacionó, salió y se quedó allí un rato. El viento era cortante. Las hojas secas rodaban por el concreto roto. Sin placa, sin letrero, sin monumento. Nadie hablaba de ello. Fue entonces cuando supo que esto no era solo una vieja bomba de bomberos. Esta era una historia sellada que alguien en Río Tranquilo había trabajado muy duro para mantener enterrada. De vuelta en el granero, reanudó el trabajo en la Dama Roja, pero ahora era diferente. No solo estaba restaurando la historia, estaba excavando en ella. Esa tarde, mientras desenroscaba un panel corroído debajo del asiento del conductor, sus dedos rozaron algo extraño. Pegado a la parte inferior del metal con lo que parecía cinta aislante antigua, había un sobre doblado. Lo despegó con cuidado. El papel estaba quebradizo, amarillento por el tiempo. Dentro, una sola página escrita a mano. Decía: «Si estás leyendo esto significa que decidiste restaurarla. No sé si estoy orgulloso de ti o asustado por ti. Nunca encontraron los registros, no todos ellos. Pero si la bomba de bomberos aún existe, alguien podría seguir vigilando. Ten cuidado. Hay más debajo de las tablas del piso». R. Las iniciales de su abuelo, Jaime Rodríguez. Ana sintió que se le apretaba la garganta. La carta había estado escondida allí durante décadas. Él debía haberlo sabido. No solo sobre el incendio, sino sobre todo. Se levantó de un salto y abrió la cabina trasera de la bomba de bomberos con las manos temblorosas mientras palanqueaba las tablas del piso con una barra de metal. Al principio solo encontró polvo y tierra, pero luego, clink, metal contra metal. Una trampilla pequeña, escondida debajo de un panel falso. Le tomó casi una hora liberarla sin dañar lo que había debajo, y cuando finalmente la abrió, jadeó. Dentro había una pequeña caja metálica con cerradura, envuelta en tela aceitada. La llevó dentro del granero, se sentó en su mesa de trabajo y abrió lentamente la tapa. Había fotos, docenas de ellas, tomas en blanco y negro de personas de pie frente a el Salón Comunitario El Sauce. Una foto de grupo con fecha del 10 de noviembre de 1973, solo 2 días antes del incendio. Pero lo que más sorprendió a Ana fue lo que estaba escrito en el reverso de una de ellas. Reunión para revisar contratos de expansión. Firmado NDA, voto del pueblo omitido. Las implicaciones la golpearon como un puñetazo en el estómago. Esto no era solo un incendio. Tenía algo que ver con la tierra, el poder, el dinero. También había recibos, copias de documentos que mostraban grandes retiros del Fondo de Desarrollo del Pueblo, todos fechados a principios de noviembre de 1973. Una firma aparecía repetidamente. Alcalde Carlos Hernández. Ana parpadeó. Conocía ese nombre. Carlos Hernández había muerto hacía años, pero su hijo, Tomás Hernández, era ahora el alcalde de Río Tranquilo. El nombre aparecía en todos los carteles electorales cada pocos años. Sonrisa amigable, chico del pueblo, por la gente. Pero su padre, su legado, estaba allí mismo en las manos de Ana, ligado a algo que había estado escondido debajo de un camión, debajo del polvo, debajo del silencio. No podía respirar. Antes de que tuviera tiempo de procesarlo, escuchó el crujido de neumáticos en la grava. Miró por la ventana lateral del granero. Una camioneta SUV negra, sin placas. 2 hombres vestidos de civil salieron. Uno miró alrededor del patio casualmente. El otro se quedó quieto, mirando la puerta del granero. Luego se dieron la vuelta y se marcharon. Sin tocar, sin palabras, solo un mensaje. Ellos sabían. Alguien sabía. Ella sabía. Le temblaron las manos mientras recogía los documentos y los volvía a meter en la caja. La metió debajo del panel suelto en el suelo del granero y la cubrió con una alfombra vieja. Esa noche,
No encendió la lumbre en la casa. Dejó las luces apagadas. Cerró todas las puertas con llave. Cuando su teléfono zumbó con un número desconocido, lo dejó sonar hasta que se detuvo. A las 2 de la mañana salió al granero, solo ella y la Dama Roja, y susurró dentro de la cabina. ¿Qué diablos enterraron en este pueblo? ¿Y por qué viviste lo suficiente para contármelo? Durante los siguientes 3 días, Ana no tocó la bomba de bomberos. Se quedó en casa, con las cortinas corridas, la caja fuerte escondida debajo de una tabla del piso de su dormitorio, ya no en el granero. Las fotos, los recibos, la carta, todo giraba en su cabeza como cenizas de un fuego que nunca se extinguía del todo. Ya no se trataba solo de restaurar un camión. Se trataba de exponer algo que había sido cuidadosamente enterrado durante 50 años. Y lo peor, su abuelo había sido parte de ello. Lo había idolatrado toda su vida. Jaime Rodríguez, el héroe del pueblo, el hombre que había salvado vidas, que la había criado después de que sus padres murieran en un accidente automovilístico, que le había enseñado a cambiar una llanta y a reconstruir un alternador antes de que pudiera conducir legalmente. Y ahora tenía que preguntarse, ¿había sido un héroe o había ayudado a enterrar la verdad? Era una pregunta brutal y la destrozaba. La nota que dejó en la bomba de bomberos, orgulloso o asustado, de repente se sentía más pesada de lo que podía soportar. Él lo había sabido. No se lo había dicho. La había advertido. Pero ¿por qué no explicárselo? No quería creerlo, pero una semilla de duda se había plantado profundamente en su pecho. Envenenaba cada recuerdo que tenía de él. No comía mucho. No dormía bien. Cada vez que cerraba los ojos, imaginaba esa camioneta SUV negra regresando. O peor, alguien entrando en silencio, eliminando la evidencia, borrando todo antes de que ella pudiera siquiera probar que había existido. Y sin embargo no podía ir a la policía. Todavía no. Esto era más grande de lo que entendía. ¿Y si la familia Hernández dije? O quienquiera que aún tuviera un interés en esto, había estado dispuesto a sabotear una bomba de bomberos y silenciar a los despachadores en 1973. ¿Qué harían ahora? La idea de ser observada invadió cada momento. El sonido de una tabla del piso crujiendo en medio de la noche la hacía sentarse en la cama, con la respiración entrecortada. Un coche parado demasiado tiempo fuera de su casa la hacía quedarse inmóvil detrás de la cortina. La sensación de violación era completa, como si sus propios pensamientos ya no estuvieran a salvo. Pero en la cuarta mañana, algo cambió. Se encontró de nuevo en el granero. No había querido ir allí. No realmente, pero sus pies la llevaron como un recuerdo muscular o algo más profundo. La luz de la mañana se filtraba por los viejos cristales. El polvo flotaba como fantasmas en el aire tranquilo. Y allí estaba la Dama Roja, brillando ligeramente ahora bajo una capa de pulido que no se había dado cuenta de haber aplicado la semana anterior. Silenciosa, sólida, Ana volvió a pasar la mano por el capó. Y por primera vez desde que todo esto comenzó, sintió algo inesperado. Ira. No miedo, no confusión, no desamor, ira. Habían usado la bomba de bomberos de su abuelo, lo habían usado a él, tal vez habían usado a este teolatisaeti, este titasetite, fevela. Habían mentido a la gente, habían quemado su historia y habían reescrito la historia para su propio beneficio. Lo habían enterrado como basura. Y ahora esperaban que nadie fuera lo suficientemente audaz o tonto como para ir a excavar. Pero ella sí. Ana había terminado de esconderse. Pasó los siguientes 2 días reuniendo todo lo que tenía, escaneando las fotos, organizando los documentos, haciendo copias. Hizo una copia de seguridad de todo en una memoria USB y la escondió en un bote de café en la parte trasera de su alacena. Otra copia fue debajo del asiento del pasajero de su camioneta. El original permaneció bajo llave.
Incluso instaló un nuevo cerrojo en la puerta principal, reforzó las ventanas del granero y luego hizo una lista, no de sospechosos, no de enemigos, sino de personas en las que podía confiar. No eran muchos, quizás 3. Primero, don Raúl, el radioaficionado. Era de la vieja escuela, pero astuto, y había que había escuchado la cinta de despacho con sus propios oídos. Lo visitó esa noche y le dio una memoria USB, con todo. Le dijo: «Si algo me pasa, haz ruido. No dejes que lo entierren de nuevo». Él asintió una vez y no hizo preguntas. Por eso lo eligió. Segundo, su amiga Mariana, que trabajaba en el periódico local. Siempre había tenido una vena rebelde, una periodista que había escrito una denuncia sobre la junta escolar hace 5 años y casi la demandan por ello. Ana sabía que ella le creería. Solo tenía que mostrarle las piezas correctas en el momento adecuado. Y tercero, bueno, el tercero era una posibilidad remota. El padre Elías no era solo el párroco del pueblo. Era un pilar, respetado, tan viejo como la tierra y tan profundamente arraigado en Río Tranquilo, que si alguna vez hubo alguien que supiera lo que sucedió en 1973, pero había tenido demasiado miedo o demasiada lealtad para hablar, sería él. Ana asistió a la iglesia ese domingo por primera vez en años. Se sentó en la parte de atrás, lo vio predicar, y después le preguntó si podían hablar en privado. Se sentaron en un banco detrás de la capilla, el aire fresco del otoño. Cuando pronunció las palabras «el salón comunitario El Sauce», el color se le fue del rostro. Fue entonces cuando supo que esto era más profundo de lo que pensaba, y ya no solo estaba arreglando algo roto. Estaba a punto de romperlo todo. El padre Elías no habló durante un largo rato. Solo se sentó junto a Ana, ligeramente encorvado hacia adelante la latete. Saquesarite. Sus manos nudosas cruzadas sobre las rodillas como si el peso de 50 años hubiera caído de repente sobre él. El viento otoñal tiraba de las esquinas de su abrigo, pero él no pareció notarlo. Finalmente, con una voz que apenas era un susurro, dijo: «Nunca se suponía que encontraras esa bomba de bomberos». Ana sintió que se le cortaba la respiración. Él no lo negó. No preguntó a qué se refería. No fingió ignorancia. Y eso le dijo todo. «¿Por qué?», preguntó ella suavemente. «¿Por qué mantenerlo enterrado?». El padre Elías cerró los ojos, apretando la mandíbula. «Porque algunos fuegos no dejan de arder solo porque el humo se disipa. Algunos fuegos viven en los huesos de un lugar». Se reclinó, miró el viejo campanario de la iglesia detrás de ellos. Luego comenzó hasta a hablar lenta y cuidadosamente. «El salón comunitario El Sauce», dijo. Había sido más que un centro comunitario. Una vez había albergado registros del pueblo, escrituras de propiedad de tierras y, lo que es más importante, una sección de testimonios vinculados a una serie de investigaciones de corrupción contra varios miembros del ayuntamiento a principios de los años 70. «Tu abuelo», explicó, había descubierto algo en su puesto de capitán de bomberos, documentos que no se suponía que viera, y se estaba preparando para hablar. Pero antes de que pudiera, antes de que tuviera la oportunidad de denunciar, el salón comunitario El Sauce se incendió. El fuego fue rápido, antinatural y fatal. Se perdieron 3 vidas. Los registros fueron destruidos y el pueblo siguió adelante. «Pero no todos lo hicieron», dijo el padre Elías con la voz quebrada. «Algunos recordamos. Algunos nos mantuvimos en silencio porque teníamos miedo. Otros porque nos pagaron». Se volvió para mirarla. «Tu abuelo no fue un cobarde, Ana. No guardó silencio porque quisiera. Lo obligaron. Casi pierde su trabajo. Amenazaron con quitarte de su lado». El corazón de Ana se apretó. No tenía ningún recuerdo de nada de eso. Era apenas una niña. Esa me achata. Pero de repente, la sobreprotección,
la forma en que su abuelo siempre la mantenía cerca, siempre se negaba a hablar del incendio, todo eso cobró sentido. Él había cargado con la culpa, no por lo que había hecho, sino por lo que no pudo hacer. «¿Qué hago con esto?», preguntó ella con la voz temblorosa. El padre Elías no dudó. «Termina lo que él no pudo». Esa noche, Ana tomó su decisión. No se trataba de venganza. Ni siquiera se trataba de justicia. No exactamente. Se trataba de la verdad. De un pueblo que merecía saber lo que le habían robado. De 3 personas que habían muerto en un incendio que nunca debió haber ocurrido. De restaurar más que solo una bomba de bomberos. Y fue entonces cuando se presentó la oportunidad. Un folleto llegó a su buzón, lo suficientemente inocente. Se estaba planeando un festival comunitario en Río Tranquilo para celebrar el 150 aniversario del pueblo. Un desfile, música, puestos de comida y, en el centro de todo, una exhibición de autos clásicos. La excusa perfecta para revelar a la Dama Roja. Pero Ana tenía algo mucho más poderoso en mente que simplemente mostrar pintura brillante y cromo restaurado. Iba a usar ese momento, público, simbólico, imposible de ignorar, para sacar la historia a la luz. Durante las siguientes 2 semanas, puso todo su esfuerzo en terminar la bomba de bomberos. Reconstruyó el carburador, reconectó las sirenas, pintó a mano las letras doradas en los costados. Bomberos de Río Tranquilo, Unidad 3. Los vecinos venían a mirar, trayendo café, sándwiches, tartas. La gente empezó a hablar. Circulaban rumores. Ella no confirmó ni negó nada. Simplemente siguió trabajando. Pero detrás de escena, ella y Mariana, la amiga periodista, estaban preparando una tormenta. Compilaron los documentos, verificaron los registros, contactaron a los descendientes de las víctimas del incendio e incluso consiguieron un bombero retirado que accedió a hablar de forma anónima. La cinta de despacho, las fotos, los recibos, todo apuntaba hacia una conclusión. El incendio había sido orquestado para encubrir la corrupción. La noche anterior al festival, Ana apenas durmió. Estaba en el granero, mirando a la Dama Roja bajo el suave resplandor de una bombilla colgante. El camión se veía majestuoso ahora, como si hubiera esperado 50 años para ser visto de nuevo, no solo visto, sino escuchado. Y al día siguiente, así fue. Ana condujo la bomba de bomberos lentamente por la calle principal durante el desfile. La multitud aplaudía, vitoreaba, los niños agitaban pequeñas banderas. La música sonaba, pero Ana no devolvía el saludo. No sonreía. Detuvo el camión justo frente al escenario principal, salió, subió las escaleras con un sobre de papel manila en la mano y tomó el micrófono. Ana se paró en el podio, el corazón latiéndole como un tambor de guerra en el pecho. La multitud del festival aún no había notado el cambio. Los niños todavía corrían con algodón de azúcar, y las parejas de ancianos se movían al ritmo de la banda de música a unas pocas cuadras de distancia. Pero algunas personas, especialmente las mayores, se habían quedado inmóviles en el momento en que ella salió de la bomba de bomberos. La Dama Roja estaba detrás de ella, con la pintura roja brillando bajo el sol de media mañana, su sirena reinstalada, pero en silencio. Era más que un vehículo ahora. Era un testigo. Ana respiró hondo. Se inclinó hacia ella. El no Kitsi y dijo: «Esta bomba de bomberos fue construida en 1960. Sirvió a nuestro pueblo a través de ventiscas, incendios forestales e inundaciones. Pero hay una llamada que nunca pudo responder. Y no fue porque no pudiera. Fue porque alguien se aseguró de que no lo hiciera». La multitud se calló. Las conversaciones se extinguieron. Uno por uno, las cabezas se volvieron hacia ella. Desdobló el sobre de papel manila y lo levantó. Esta es la historia del Salón Comunitario El Sauce, un incendio en 1973 que mató a 3 personas y borró décadas de registros del pueblo. La causa oficial: equipo defectuoso.
pero encontré pruebas de que la llamada para responder fue bloqueada deliberadamente, que alguien tomó la decisión de no enviar ayuda. Jadeos, algunos murmullos. Continuó, su voz más firme ahora, arraigada no en la ira sino en el propósito. Explicó el descubrimiento. La cinta de despacho, las fotos, las firmas falsificadas, el cableado oculto en el camión. No mencionó nombres todavía, pero no necesitaba hacerlo. Desatérastalo. Todos en Río Tranquilo ya conocían los nombres, y las miradas que se cruzaban entre ciertos habitantes del pueblo, especialmente los de traje que estaban cerca de la carpa del alcalde, decían lo suficiente. Ana terminó su discurso no con una amenaza, sino con una promesa. No podemos deshacer lo que se hizo, pero podemos dejar de fingir que nunca sucedió. Esta bomba de bomberos merecía volver a circular, y esas vidas merecían ser recordadas. Los aplausos llegaron lentamente al principio, luego más fuertes. Algunas personas se pusieron de pie, algunas aplaudieron entre lágrimas. Unos pocos no aplaudieron en absoluto. Pero a Ana no le importaba. Por primera vez, desde que había encerrado la tierra roca, sintió que algo se liberaba dentro de ella. Algo que la había agobiado durante años y ni siquiera se había dado cuenta. Miedo. Ya no tenía miedo. En los días siguientes, el pueblo zumbaba como un hormiguero pateado. El artículo de Mariana salió la mañana después del festival. El titular decía: Río Tranquilo. 50 años de silencio terminan con el regreso de una bomba de bomberos. La pieza se volvió viral, al menos para los estándares de un pueblo pequeño. Los periódicos regionales la recogieron. Una estación de televisión local solicitó entrevistas. La oficina del alcalde emitió una vaga declaración sobre respetar el pasado mientras nos enfocamos en el futuro. Ana ignoró la política. Se centró en la gente. Las familias de las víctimas se acercaron. Algunos se habían mudado décadas atrás. Una anciana cuya hermana había muerto en el incendio del Salón Comunitario El Sauce condujo 6 horas para conocer a Ana y tocó el costado de la bomba de bomberos restaurada. Lloró mientras susurraba: gracias por no permitir que fueran olvidados. Ana la abrazó. Nunca había sido muy de abrazar, pero algo había cambiado en ella. Había crecido creyendo que su lugar estaba detrás de escena, arreglando cosas en silencio, manteniéndose en segundo plano, sin crear problemas. Sus herramientas siempre habían sido llaves y matraca, no micrófonos y titulares. Pero ahora veía la verdad. A veces arreglar lo roto no se trata solo de máquinas. Se trata de personas. Se trata de la memoria. Se trata de levantarse cuando el silencio se vuelve demasiado pesado de soportar. Y a medida que el pueblo cambiaba, lenta, dolorosa, pero inevitablemente, también lo hizo Ana. Comenzó a hablar en el programa de mecánicas automotriz de la preparatoria, compartiendo no solo sus conocimientos técnicos, sino su historia. Ayudó hasta a organizar un pequeño monumento cerca del antiguo sitio del Salón Comunitario El Sauce. Un banco, una placa y 3 nombres grabados. Incluso abrió su granero un sábado al mes para organizar eventos de historia y caballos de fuerza, donde dejaba que los niños subieran a la Dama Roja y pedía ya a los mayores que compartieran sus propios recuerdos del pueblo. No lo hacía por llamar la atención. Lo hacía porque se dio cuenta de que la curación no era pasiva. Era un acto de voluntad, al igual que la restauración. Cada tornillo oxidado que aflojas, cada motor gripado que vuelves a la vida, cada silencio que eliges interrumpir, todo es lo mismo. Es trabajo, pero vale la pena. 6 meses después, Ana estaba de nuevo junto a la Dama Roja. Esta vez no en un desfile, no en una conferencia de prensa, sino en el borde tranquilo de una colina cubierta de hierba que dominaba Río Tranquilo. Un nuevo monumento se alzaba allí ahora. Simple, honesto. 3 marcadores de piedra llevaban los nombres de los perdidos en el incendio de El Salón Comunitario El Sauce.
mensajes de terror finalmente grabados con permanencia. Una pequeña placa debajo decía: «La verdad perdura. La justicia comienza con el recuerdo». Algunas personas se habían reunido. Familiares, viejos amigos, exbomberos, incluso algunos que una vez formaron parte del ayuntamiento. No hubo discursos hoy, solo el viento, el sol y el sonido de la memoria asentándose en la tierra donde el silencio había reinado alguna vez. Ana no dijo mucho. No necesitaba hacerlo. Hazlo. Su presencia era la declaración. La Dama Roja brillaba a su lado, completamente restaurada. Su cromo pulido, sus luces funcionales, su sirena reconectada pero silenciosa, como si dijera: «He hecho mi parte. Ya he hablado». Y Ana, ella también había cambiado. Su cabello estaba más recogido en estos días. Sus manos aún tenían callos, pero su postura sostenía un nuevo peso. Caminaba con propósito ahora. Hablaba con claridad. Ya no cuestionaba si pertenecía frente a una multitud, porque había aprendido que no necesitas permiso para decir la verdad. Solo necesitas coraje. Una semana después del memorial, Ana recibió una carta manuscrita enviada desde fuera del estado. Era de la hija de la despachadora, la mujer cuya voz había temblado en la cinta de 1973. La carta decía: «Mi madre falleció hace 3 años. Nunca habló del incendio, ni una sola vez. Pero en su diario encontramos una entrada que decía: ellos olvidarán, pero un día alguien encontrará la bomba de bomberos y ella sabrá». Creo que se refería a ti. Ana lloró al leerlo. No porque doliera, sino porque sanaba, porque era una confirmación. No solo de que ella tenía razón, sino de que alguien, en algún lugar, siempre había esperado que la verdad resurgiera. Ella había sido ese alguien. En los meses siguientes, Ana comenzó a asesorar a otros pueblos, lugares donde los registros se habían perdido, donde los incendios habían quedado sin explicación, donde el silencio se había prolongado demasiado. No se llamaba a sí misma investigadora. Todavía era mecánica. Todavía se sentía más cómoda con overoles y aceite en la mejilla. Pero ahora, cuando entraba en un taller o subía a un podio, la gente escuchaba. No porque hablara fuerte, sino porque había hecho lo único que pocos se atrevían. Había escuchado el silencio. Y luego lo había respondido. Una fría tarde a finales de otoño, Ana se encontró de nuevo en su granero. La radio sonaba suavemente de fondo. Alguna vieja melodía de José Alfredo Jiménez mientras ajustaba la correa de distribución de un Volkswagen Safari del 76. El trabajo la calmaba. Manos firmes, herramientas predecibles, sin política, sin historia, solo movimiento, solo propósito. Cuando se levantó para estirarse, miró a la Dama Roja, estacionada en el extremo del granero, su parrilla delantera captando la luz como una sonrisa. Ana se acercó, abrió la puerta y subió a la cabina. Pasó las manos por el volante. Luego miró el asiento del pasajero vacío a su lado. «Oye, abuelo», susurró, «lo logramos». Se sentó allí un largo rato, la cabeza apoyada en el cuero gastado. El aroma a vinilo viejo y pino en el aire. En ese momento todo se sentía quieto, no en silencio, sino quieto, como si el pasado finalmente se hubiera asentado en su lugar, no olvidado sino reconocido. Como si la justicia no siempre fuera dramática. Podía ser tranquila, humilde, nacida en graneros y corazones que se negaban a mirar hacia otro lado. La historia de la Dama Roja y Ana Rodríguez se convirtió en leyenda en Río Tranquilo. Los niños de la escuela escribieron ensayos sobre ella. El taller de mecánica automotriz de la preparatoria fue renombrado en honor a su abuelo. Las personas que antes se habían mantenido a distancia ahora pasaban con pasteles, historias o simplemente un tranquilo «gracias». Pero Ana nunca buscó la fama. Simplemente siguió apareciendo para arreglar lo que estaba roto, para escuchar lo que había sido ignorado y para asegurarse de que nadie en Río Tranquilo volviera a perseguirla a olvidar. A veces,
La verdad se esconde a simple vista. Debajo del polvo, debajo del silencio, debajo de las historias que nos dijeron que no cuestionáramos. Ana Rodríguez no se propuso ser una heroína. Solo quería arreglar una vieja bomba de bomberos. Pero lo que desenterró fue un legado de silencio y la responsabilidad de hablar cuando nadie más lo haría. Ella nos demostró que ser valiente no siempre se trata de gritar más fuerte. A veces, se trata de negarse a apartar la vista, de permanecer inmóvil mientras el mundo gira en negación y decir, no, esto importa. Es un recordatorio de que la justicia no se encuentra en el ruido. Se encuentra en el trabajo silencioso de personas que se preocupan lo suficiente como para excavar, escuchar y seguir adelante incluso cuando duele. Porque el pasado nunca permanece enterrado para siempre. Porque para Ana y para quienes eligen seguir su camino, la restauración no se trata solo de recuperar lo que se perdió. Se trata de asegurarse de que nunca se pierda de nuevo. El fin. A continuación, 2 historias más que te sacudirán hasta la médula. Haz clic para seguir descubriendo lo no contado. Y no olvides suscribirte si crees que la verdad vale la pena desenterrar.